Bueno, hoy empezamos. Esta semana vamos a estar hablando sobre el libro a los Efesios, el libro que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Es un libro muy importante, es un libro profundo, es un libro que fue escrito para los gentiles, pero que habla revelaciones muy importantes del mundo espiritual que nos prepara para las batallas que enfrentamos y que vamos a enfrentar en la tierra. Porque si nosotros pensamos que la vida cristiana es paz y amor, estamos equivocados. Estamos en un mundo caído, en un mundo gobernado por espíritus malignos, por principados que tienen que ser destronados, que hacen guerra contra la iglesia, que hacen guerra contra los hijos de Dios. Pero hoy tenemos que aprender, esta semana vamos a aprender nuestra posición en los cielos. Vamos a aprender esta semana nuestra posición aquí abajo en la tierra y vamos a aprender las armas que tenemos y las armaduras que Dios nos dio para que podamos estar vestidos para esas batallas. Porque estos son tiempos cruciales, estos son tiempos donde la gracia de Dios está sobre nosotros, pero ya no son tiempos para jugar, para macanear. Hay un libro de un profeta, Rick Joyner. Él tuvo la revelación de las batallas espirituales de los últimos tiempos. Y él vio al ejército de Dios. Él vio al ejército de Dios, su pueblo, pero que muchos de ellos dice que no tenían puestos las armaduras. Imagínense, estaban en una guerra, muchos de ellos dice que no estaban puestos sus armaduras, dice que ellos estaban como que felices, jugando, cantando, saltando, como que diciendo, no, la vida todo es paz y amor, Dios no va a permitir que nada malo pase. Ellos estaban en esa situación, en esa condición, en esa ceguera espiritual, mientras que había una batalla que se estaba librando. Estaban sus hermanos enfrente en la batalla contra las fuerzas del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás, sus tronos, porque el gobierno del infierno, ellos se manejan, están muy bien organizados, están los tronos que operan en las regiones celestes, solamente allí están los principados, están las potestades que operan sobre el cosmos, sobre los países, están los gobernadores de las tinieblas, operan sobre las ciudades, sobre ciertas áreas, las huestes espirituales de maldad, que son los soldados. Hay una organización, mis hermanos, y lastimosamente nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos durmiendo, estamos ciegos, no entendemos que estamos en una guerra y no entendemos que Dios nos llamó para que seamos parte de un ejército. Solo que para ser parte de un ejército hay decisiones que nosotros tenemos que tomar aquí en la tierra y necesitamos esa revelación y ese entendimiento de qué Jesús nos dio, cuál es nuestra posición en Cristo y
¿Qué cosas aquí en la tierra son decisiones que nosotros tenemos que ir tomando para que estemos firmes y preparados para las batallas? En este mismo libro del Rick Joyner, él habla, le estoy hablando esto como introducción para que puedan entender un poco de lo que este profeta vio en el mundo espiritual. Hay niveles, dice, de un monte donde los soldados iban subiendo, había niveles. Había los niveles más bajos hasta el nivel más alto, pero era una montaña que iba así. Y en los niveles más bajos estaban soldados luchando contra el ejército maligno que tiraban dardos de fuego. Y en esos niveles más bajos habían verdades. Y ellos estaban luchando, estos soldados, por esas verdades. Verdades básicas como la salvación por gracia, la santidad, verdades básicas. Pero conforme iban subiendo, había otras verdades, y cuanto más alto las verdades eran más profundas y el camino más estrecho. Cuando yo leí este camino estrecho, me vino a mi mente lo que dice la palabra, que el camino para la salvación es angosto. El camino para la salvación es angosto y pocos entran por ese camino. El camino para la perdición es ancho y muchos entran en ese camino. El camino de la perdición es ancho. ¿Qué significa ese ancho? Hago lo que quiero, vivo como quiero, no hay nada que me lleve y me guíe a caminar de una forma. Y la verdad de la palabra es lo que va haciendo con que este camino sea más angosto. Cuanto más conocemos de Dios, cuanto más conocemos su palabra, ese camino va siendo más angosto. Conforme vamos subiendo en esa revelación, nuestra vida ya va siendo más angosta. No vivimos como queremos, no nos vamos donde se nos antoja. Somos y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y en esos lugares más altos y más angostos, nuestra vida es formada y tiene que adaptarse al modelo, al diseño y al molde que Dios tiene para nuestras vidas. Pero también en esos lugares, cuanto más angosto, estrecho y más alto, los dardos del enemigo, las armas del enemigo, dice que casi no alcanzaban, perdían su fuerza. Por eso quiero empezar con ustedes hoy, Efesios capítulo 1. Yo solamente voy a ir citándole, no vamos a leer todo, pero voy a ir, ustedes lean en sus casas, les aconsejo. El apóstol Pablo empieza a saludar a los santos y a los fieles, dice que están en Éfeso. Le dice gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y aquí él ya empieza a darnos estas revelaciones que son para nuestras vidas, las bendiciones espirituales en Cristo. Estas bendiciones son en Cristo, en Jesús. Los que vinimos a Él, los que creemos en su obra, los que nos arrepentimos de nuestra manera de vivir antigua, los que humillamos nuestro corazón y reconocemos que Él es el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios, que vino Dios encarnado, que murió, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y está gobernando, y Él es Rey supremo sobre todo reino. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y nuestra vida está rendida a Él. Esos son los que estamos en Cristo, y estas bendiciones son para nosotros. Dice que Él nos bendijo con todas las bendiciones espirituales
en los lugares celestiales. Están los lugares celestiales. Nosotros somos espíritu que vivimos, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Pero nuestra vida es espiritual. Está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es lo que vemos del firmamento. El segundo cielo son regiones espirituales donde está el gobierno satánico de las tinieblas, donde están los tronos de los príncipes malignos. Y en el tercer cielo mora Dios, está la morada de Dios, están los ángeles. Él por sobre todo y sobre todo está allá en el tercer cielo, en lo alto, supremo, nuestro supremo Rey y Dios. Y dice que en esas regiones Dios ya nos bendijo a los que estamos en Cristo con todas las bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son estas bendiciones espirituales? Dice, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que vivamos de esta manera, para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Y cómo podemos ser santos y sin mancha? Por la obra de Jesucristo. Tenemos que entender esto, mis queridos, por la obra de Jesús. En Jesús soy santa. En Jesús soy sin mancha. Por su sangre lavó mis vestiduras. Su sangre perdonó mis pecados. Limpió la sangre que fue como expiación. Borró mis pecados. Borró y cubrió mis pecados. Cubrió mi vergüenza. En Cristo. Por eso dice, en Jesús vivo, existo y me muevo. En Cristo, no fuera de Él. Fuera de Cristo no hay vida, no hay santificación, no hay limpieza. Y dice que Él nos predestinó. Estas son las bendiciones espirituales. Nos predestinó, nos hizo para que seamos santos, sin mancha. Nos hizo hijos, nos adoptó. Nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. No somos huérfanos. Tenemos un Padre celestial, un Padre responsable, un Padre que conoce todas las cosas, un Padre todopoderoso, un Padre que no nos abandona, un Padre que nos aceptó por medio de Jesús, que nos ama, que te ama y me ama, así como le amó a Jesús. Imagínense el amor del Padre sobre el Hijo. Cuando Jesús vino a la tierra, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, en quien me alegro, en Él me complace. Este es mi Hijo amado. Miren, mi Hijo amado. El amor del Padre sobre Jesús nunca le abandonó, no le dejó solo. Solamente en ese momento donde Jesús estuvo en la cruz y todo el pecado Él llevó, nuestra suciedad, nuestro pecado, las inmundicias del pecado, Jesús llevó sobre su cuerpo en la cruz. Allí dice que el Padre le dejó por primera vez, se apartó de Él, escondió de Jesús su rostro. Y allí Jesús dijo, ¿por qué me desamparaste? Fue el único momento, pero allí fue pagado el precio por todos esos pecados. Y la sangre del Cordero cubrió y limpió y perdonó. Y fuimos todos los que estamos en Cristo aceptos en Él, amado. ¿Quién es el amado? Jesús es el amado y te hizo a vos y a mí amados delante de Dios. Él nos dio redención, Él nos dio perdón de pecados y su sangre todavía está allá delante del trono de la gracia de Dios, que habla de perdón de pecados. Y si pecamos, abogado tenemos a la diestra del Padre, que es justo, que es poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con su sangre que está allí, que fue entregado como el precio de nuestro rescate. Estas son las bendiciones espirituales que tenemos. Y nos dio
dice, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, garantías de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía. Nos dio el Señor una garantía. Él está con nosotros. El Dios Espíritu Santo está con nosotros. Imagínense qué garantía más garantizada. ¿Qué garantía tenemos? Dios está con nosotros. Él nos dio su Espíritu. Cuando quitamos algo, cuando quitamos un préstamo, cuando quitamos algo y tenemos que, o damos algo, mejor dicho, damos algo a alguien, se nos da una garantía de que la persona va a pagar su cuenta. Es una garantía, de repente puede ser un monto en dinero, puede ser una prenda, puede ser algo, un mueble. Imagínense que Dios nos dio su Espíritu, de que somos hijos y tenemos herencia. Y cuando haya, dice nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida que adquirimos, todo es nuestra herencia como hijos y tenemos su Espíritu. Y esto hoy quiero compartir, primeramente, nuestra posición en Cristo. Si estamos en Cristo, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia. Quiero que entiendan. De aquí empieza. Con este entendimiento ustedes van a empezar a tener victoria en sus batallas. Si ustedes no entienden esto, no pueden vivir en victoria. Si ustedes no entienden esta posición que Jesús, porque Jesús pagó el precio para ponerles en esta posición, no van a poder tener victorias. Y le dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos espíritu de sabiduría y revelación. Clama en este tiempo para que el espíritu de sabiduría y de revelación pueda mostrar a Jesús, podamos entender todo lo que Dios nos dio, podamos entender la grandeza de su obra, todo lo que Él nos dio como herencia. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando. La iglesia vive ciega, sin entendimiento, pensando que sabe. La iglesia vive haciendo rituales religiosos, pensando que esos rituales, que esas acciones religiosas le van a llevar a una victoria, y eso es engaño. Eso no nos lleva a la victoria a nadie. Eso es engaño de Satanás. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios para que nuestro entendimiento sea alumbrado y podamos saber cuál es la esperanza al que Él nos llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder, la grandeza de su poder para con nosotros, para con vos, para conmigo, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a Él, a su diestra, en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Quiero que entiendan cuán grande es el poder que el Señor dio a su iglesia. Y este poder opera en ustedes.
Necesitan entender ese poder que opera en ustedes para que puedan posicionarse en ese lugar, para que puedan entrar en ese lugar, para que puedan tomar su lugar en ese lugar, para que puedan sentarse en ese lugar, sabiendo que allí Dios les sentó y allí es el lugar de su autoridad. Y que ese poder que actúa hoy en ustedes es el mismo poder que actuó en Jesús y le levantó de entre los muertos. Es el mismo poder que hizo temblar el infierno. Es el mismo poder que despojó la obra de Cristo a los principados, a las potestades, a Satanás, al diablo, de su autoridad sobre la muerte, de su autoridad sobre pueblos, sobre naciones. Es el mismo poder que hizo temblar el infierno, que hizo temblar la tierra y le levantó a Jesús de entre los muertos y le ascendió en las regiones espirituales, en el tercer cielo. Dice, y le hizo sentar a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Es el mismo poder que está en vos y que está en mí. Eso es lo primero que tenemos que entender. Recuerden, el tercer cielo. ¿Qué está en el segundo cielo? El ejército del enemigo. Allí opera. Sobre todo. Jesús está sobre todo, tiene autoridad, tiene gobierno, tiene autoridad sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo espíritu que se dice ser algo en las regiones celestes. Sobre todo espíritu que pone su trono sobre algún lugar, sobre todo está Jesús en su trono. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. ¿Qué nombre es que se opone al señorío de Cristo? ¿Qué nombre se quiere levantar? ¿Qué nombre quiere hacer guerra contra sus santos? ¿Qué nombre quiere oponerse al gobierno de Cristo? Sobre todo nombre está el nombre de Jesús. En su nombre está la autoridad. En su nombre está el gobierno. En su nombre huyen los demonios. En su nombre los tronos malignos son quitados. En el nombre de Jesús se someten y se sujetan todo principado. No hay otro nombre. No hay otro nombre. De balde vamos a querer nombrar otro nombre. No hay. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de autoridad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, el Padre dijo al Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado era una tarima donde se ponía el trono del rey. Allí está Satanás. Allí están sus enemigos. La tarima donde el trono está puesto encima. Y nuestro rey pone su pie sobre esa tarima, sobre esos enemigos. Y dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestra posición como iglesia está en el Salmo 8:6 que dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿De quién? ¿A quién le hizo señorear sobre todas las obras de su mano? Al hombre, a su creación. Y puso todo debajo de sus pies. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces todo está bajo los pies de Cristo, está bajo nuestros pies. Pero ¿por qué la iglesia no tiene victoria? ¿Por qué la iglesia no vive en ese poder? Por falta de conocimiento.
no tenemos conocimiento, no tenemos revelación de la palabra, no podemos vivir como tenemos que vivir. No entendemos nuestra identidad, no sabemos quién somos en Cristo y mucho menos el poder que cargamos en Cristo. Y eso es lo que esta semana vamos a hablar, es lo que vamos a compartir. Por eso hoy yo quiero orar por tu vida en esta mañana. Quiero orar que los ojos de tu entendimiento puedan ser abiertos y los ojos de mi entendimiento. Porque cada vez necesitamos más revelación y más conocimiento de quién es el supremo gobernante, de quién es ese Rey Jesús, quién es la grandeza de su obra, la grandeza de su poder. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el Señor de las huestes espirituales. Él es el Señor que tiene a su mando y a su orden ejércitos de ángeles, arcángeles, mucho más poderosos de aquellos que están en contra nuestra. Aquel que tiene numerosos ejércitos que son más de los que están con nosotros, de los que están en el mundo. Él es nuestro Rey y Él nos puso en el lugar donde Él está sentado. Y eso mañana vamos a continuar viendo y entendiendo. Por eso hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recibí ahí la unción de Dios, recibí allí la luz, recibí allí la revelación. El Espíritu Santo te hable, el Espíritu Santo abra las dimensiones de tu entendimiento. El Espíritu de Dios te muestre en estos días que estamos entrando en este libro de los Efesios, que el Espíritu Santo te empiece a hablar en sueños, en visiones, que el Espíritu Santo te hable en su palabra, que te hable en lo quieto de tu interior, de tu corazón, con susurros apacibles, que el Señor te empiece a hablar, a mostrar cuál es tu posición, que te dé ese entendimiento aún de las cosas que están equivocadas, que el Espíritu Santo te muestre cuál es el camino angosto, cuáles son las verdades que te van a llevar a ese camino estrecho, angosto, pero que va a la cima, que va a lo alto. Porque cuando vas por ese camino de esas verdades, aunque tu vida aquí en la tierra sea estrecha, hay un camino extenso, amplio, ancho en las regiones celestiales, en las regiones de la gloria de Dios. Y allí el Señor quiere que lleguemos. En ese lugar donde el camino ya fue abierto por la sangre del Cordero. Ya no está cerrado. Y ahí está la gloria de Dios que va a transformar tu vida y mi vida. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy llévate esta revelación. Hoy toma esta palabra y volvé a leer, volvé a meditar y hablarle al Espíritu Santo, pedirle que Él te muestre, que Él te hable. Meditar lo que es Jesús, quién es Jesús y a quién le servís. Y esta semana continuamos en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana si Dios permite. Te espero. No te pierdas, no te pierdas. Vamos a entrar en estas revelaciones de Efesios. Y podés compartir este video con gente a quien decir esto le va a servir. Esto le va a bendecir. Compartí el video, envía para que sepan del devocional, para que sepan y puedan entrar en esa luz y salir de las tinieblas.